Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta primera clase del curso Auxiliar en Recursos Humanos. En la clase anterior, en la introducción, trabajamos un abordaje sobre cada uno de los módulos. Si aún no viste esta clase, te dejo abajo el link para que puedas ver todos los módulos detalladamente que vamos a ir transitando a lo largo de esta formación. Bien, también si querés acceder al material de estudio, al manual de recursos humanos, también te dejo el link en el cuadro de abajo para que puedas también acceder si así lo desean. Bueno, preparen su mate o café o té, lo que les gusten tomar, y vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Bien, en esta primera clase vamos a comenzar con el módulo número 1, ¿sí? Lo van a encontrar en el material de estudio como el rol de los recursos humanos en la organización, ¿sí? Vamos a ver cómo es la evolución histórica del concepto, ¿no? Del área de recursos humanos, cómo surge en la historia y cómo se transita en la actualidad, ¿sí? En los diferentes departamentos de recursos humanos dentro de las organizaciones, porque obviamente es un concepto multidisciplinar, podríamos decirlo, ¿no? Porque, bueno, muchas empresas tienen grandes departamentos con diferentes especialistas, con diferentes áreas específicas de recursos humanos, el área legal, de desarrollo profesional, el área de liquidación de sueldos, bueno, diferentes profesionales en un gran departamento. Y también hay empresas que tienen departamentos mucho más chicos, ¿sí? Donde hay una o dos personas que se encargan del área del personal, y también hay empresas que ni siquiera tienen un departamento de personal y alguna persona, ¿sí? De alguna otra área, o el área contable, de finanzas y demás, es quien se encarga de la administración de personal. Por eso decía que las organizaciones transitan de manera diferente, ¿no? A sus recursos humanos en cada una de esas empresas. Bien, bueno, vamos a empezar con la evolución del concepto, ¿sí? No los quiero aburrir demasiado con la parte histórica, ¿sí? Vamos a hacer un pequeñísimo abordaje de esta cuestión y luego pasamos al tema siguiente. Bien, el concepto o el área de recursos humanos surge, ¿sí? Como consecuencia de una segunda parte de la revolución industrial. La revolución industrial fue, bueno, específicamente en este caso a fines del siglo, a comienzos, perdón, del siglo XX, bien, se da una revolución, digamos, en las formas en que las fábricas se expanden, las organizaciones empiezan a crecer, ¿no? Y hay toda una vorágine donde, bueno, las empresas empiezan a tomar muchas más personas, mucho más personal, y surge así un área que este comienzo, digamos, en esta época, ¿no? En comienzos del siglo XX, imagínense ustedes, adopta el nombre de relaciones industriales. Bien. Bueno, y en esta etapa, como les decía, de una vorágine, una nueva tecnología, ¿no? Donde, bueno, muchas personas en esa época dejan sus pueblos, digamos, y se empiezan a aglomerar en las ciudades, donde se empiezan a instalar las grandes fábricas, y ahí empieza toda esta bola de nieve, ¿no? Que va creciendo de empleo en grandes ciudades o grandes urbes, ¿no? De personas. Bueno, en este contexto surgen estas relaciones industriales donde el área en este comienzo tenía específicamente un rol de mediar, un rol mediador entre las empresas o la patronal y las personas o los y las trabajadores y trabajadoras. Bien, ¿y cuál era el objetivo de este rol mediador? ¿Cuáles eran sus funciones específicamente? Bueno, digamos, intervenir o mediar entre algunos conflictos o enfrentamientos que se puedan dar entre la empresa que contrata al personal y las personas que trabajan en esa empresa. Bien, así, digamos, surge una inherente área que en un comienzo solamente tenía esta función bastante precaria, ¿no? Mediar entre las relaciones laborales de la empresa y su personal. Luego, obviamente,
a medida que pasa el tiempo, alrededor de los años 50, ahí comienza el área a evolucionar, podríamos decir, un poco más, y adopta el nombre o comienza a llamarse Administración de Personal. En este periodo, a esa función mediadora que tenía en su origen, se le suma también las funciones de administrar el personal de la organización o de la empresa con la legislación vigente en esa época, que no era muy, digamos, muy elaborada hasta ese entonces. Bien. Luego, ya ubicándonos en la actualidad, bien, en la última década de la actualidad, con toda la revolución digital y tecnológica, con la globalización de la economía, ¿no? Se empieza a percibir a las personas de otra manera. Bien, si bien aún hoy se conserva la forma de expresarse en relación a recursos humanos, ¿sí? Ya se ha comprendido y se ha dejado de pensar a las personas como un recurso, sino como un capital. Por eso también, seguramente habrán escuchado, y si no escucharon, bueno, se los comento ahora, se menciona a esta área como gestión del capital humano en la actualidad, ¿sí? Entonces se pasó de un paradigma donde las personas eran un recurso, ¿sí? La palabra recurso podemos compararla, o es un sinónimo de un recurso como puede ser una maquinaria, como puede ser una materia prima, que son recursos que utiliza la organización o la empresa para poder, digamos, ejercer su actividad comercial o la actividad que ejerza. Bien. Eso dejó de pensarse de esa manera. En un principio sí se pensaba que las personas eran meros recursos. Por eso también evolucionó, ¿sí? Y aún sigue en evolución, porque todavía no hemos erradicado el trato o el maltrato de las personas en las organizaciones, asociándolas a recursos, ¿bien? Y bueno, esto ha evolucionado por suerte, justamente, y se empieza a pensar a las personas como capital humano. Bien, ¿y a qué nos referimos con capital humano? Bueno, que se considera a la persona como un factor de importancia, ¿sí? De vital importancia para la organización, ¿sí? Un factor de competitividad, como van a encontrar en el material de estudio, ¿sí? Esta vorágine de cambio de los últimos años, las últimas décadas, y que sigue cambiando, ¿sí? Porque es más, desde la pandemia acá también se sigue modificando la gestión del personal, las nuevas formas del trabajo, el trabajo remoto, etcétera. Como ven ustedes, es un área que constantemente está en pleno cambio, evolución y mejora. Bien. También con el paso del tiempo, las personas se autoperciben de una manera diferente y no buscan siempre las mismas cosas. Ustedes conocerán, no sé, ustedes tienen obviamente diferentes edades, pero si son un poco más grandes como yo, se darán cuenta que los adolescentes de hoy en día no tienen las mismas expectativas laborales que por ahí tiene una persona de 40, 50 o 60 años o que tenía en su adolescencia, ¿no? Las personas hoy buscan algo distinto, buscan que las empresas conquisten a las personas, que las personas tengan ganas de ir a trabajar a esa empresa, ¿sí? Por eso habrán visto que ahora las empresas empiezan a utilizar esto que se llama employer branding, que tiene que ver con un concepto del marketing, de venderse, digamos, como empresas donde a la gente le gusta ir a trabajar, ¿no? También hay diferentes evaluaciones donde las empresas están catalogadas como la mejor empresa para trabajar en un rango bla, ¿no? Bueno, eso se debe a que las personas justamente tienen diferentes ambiciones, ¿sí? Diferentes expectativas, diferentes formas de percibir a las compañías de lo que se era anteriormente. Todo esto ha concluido, ¿no?, en que el Departamento de Recursos Humanos o el área de recursos humanos de las organizaciones tengan que constantemente ir adecuándose a todos estos cambios. Y hoy en día también siguen adecuándose a todos estos cambios. Por eso, como les decía en la primera clase,
el área de recursos humanos no solamente se encarga de la administración netamente de el personal en relación a documentación, contratos, etcétera, ¿no? Nosotros no estamos administrando dinero como lo haríamos en una caja registradora, en un puesto bancario, etcétera. Estamos administrando personas, ¿no? Por eso la complejidad del área, que no solamente hay procedimientos administrativos en relación a documentación, contratos, etcétera, sino que hay también comportamientos. Bien, por eso tenemos que salir de solamente lo que es administrativo y pensar al área como un área también que actúa, ¿no? O trata de intervenir en lo que es el comportamiento de la organización. Bien, bueno, van a encontrar también en el manual diferentes conceptos fundamentales que tienen que ver con esto de la nueva forma de gestión del capital humano. Bien, el primer, digamos, indicador, el primer elemento es justamente que las personas son cada vez más diferenciadas, cada vez más diferentes entre sí, ¿no? Con diferentes, siempre fueron diferentes, obviamente, pero cada vez las personas tienen una subjetividad mucho más marcada, ¿sí? Una personalidad, ¿bien? Una historia personal y particular que las diferencia de otras, ¿no? Hay personas con muchas más habilidades, conocimientos, destrezas, competencias, ¿bien? Entonces, cuando veamos, por ejemplo, el módulo de selección de personal, vamos a ver que este concepto de competencias no solamente abarca los conocimientos que una persona tenga para poder ejercer un puesto u ocupar un puesto adecuadamente, sino que se necesita algo más que solamente los conocimientos para poder ocupar ese puesto. Se necesitan competencias que tienen que ver con características de la personalidad, que habiliten a esa persona a desempeñarse de la mejor manera en ese puesto. Bien. Bueno, el otro punto es justamente que las personas son elementos vivos, ya no los pensamos como recursos, ¿no? Meramente, sino que son impulsores de la organización, ¿no? Y son las personas, o sea, el factor humano, quien dota a la organización de inteligencia, de talento, de aprendizajes indispensables para que esa organización pueda crecer y ser competitiva en el mercado, ¿no? En un mercado, justamente, como dice ahí, repleto de cambios y desafíos constantes. Bien, un claro ejemplo de esto es la pandemia. Siempre lo traigo como ejemplo porque es algo bastante actual. ¿Y quién fue o cuál fue el factor que sostuvo a las organizaciones, a las empresas en una pandemia donde había una cuarentena estricta? Fue el factor humano que pudo sostener, que pudo adaptarse, ¿no? Que pudo trabajar en otros contextos remotos, ¿bien? De otras formas, con otros procedimientos. Bueno, esa renovación y esa competitividad solamente la puede otorgar el factor humano, o sea, el personal. ¿Bien? Y obviamente, también hay corrientes de pensamiento que consideran a las personas como socios activos de la organización y no como un recurso pasivo que solamente trabaja y nada más. Este ejemplo que yo les daba anteriormente tiene justo que ver con esto, porque las personas como socios activos invierten en la organización. ¿Qué invierten? Bueno, se capacitan, ¿no? Tienen una dedicación, una responsabilidad, un compromiso, ¿no? Esa es su inversión hacia la empresa. Bien, y obviamente esperan una retribución, ¿sí? Una ganancia en forma de salario, de incentivos, de posibilidades de crecimiento, de hacer una carrera en la organización, etc. Bien, por eso también hablamos de comportamiento organizacional. Ustedes vamos a ver ya un poquito más adelante cuáles son los, digamos, la complejidad, ¿no? Del comportamiento, porque obviamente el área de recursos humanos vamos a ver que uno de sus objetivos principales es retener el personal. Bien, porque también la empresa muchas veces invierte mucho en un proceso de selección, en una capacitación al personal, entonces luego tiene la tarea de poder retener ese personal porque todo eso que invirtió para
alcanzar que esa persona se adecue específicamente a ese puesto, es toda una inversión que no quiere perder. Bien, entonces hay como una reciprocidad, ¿sí? Esto de que, bueno, uno aporta algo y también tiene que recibir algo. Bien, ambas partes, la empresa aporta y recibe, y la persona también aporta de sí, su dedicación, esfuerzo, su responsabilidad, compromiso, como decía recién, pero a cambio, obviamente, de condiciones dignas, ¿sí? De trabajo y de progreso en el trabajo, que no es menor. Bien, y ahí está esta interacción comportamental entre la organización, bien, y las personas que habitan la misma. Bien, otro concepto importante para poder empezar a pensar a la empresa, a la organización, es justamente el enfoque sistémico. Si no vamos a entrar mucho en la teoría de los sistemas, pero sí solamente vamos a mencionarlos para que ustedes puedan pensar un poco de manera más global a la empresa. Bien, porque su objetivo acá es justamente acceder a un cargo en el área de recursos humanos, y bueno, el área de recursos humanos es uno de estos sistemas, como los que ustedes ven ahí, que están involucrados con otros sistemas. Por eso vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque sistémico. Bien. Bueno, justamente lo que habla o lo que trata de plasmar este enfoque o este intento de análisis entre los individuos y las organizaciones, ¿no? Es cómo se ubican, ¿no? En diferentes sistemas de interacción. Bien. Piensen al sistema como una burbuja, ¿no? Bueno, el concepto, ahí lo van a encontrar, el concepto de sistema abierto tiene el origen en la biología, ¿no? En este estudio de adaptación de los seres vivos a su ambiente, cómo interactúan los seres vivos con el ambiente, bueno, que luego se llevó esto a la psicología, a la sociología, a la administración. Bien, entonces un sistema, imaginen como una burbuja que interacciona con otras burbujas. Bien, yo les hice también por ahí un gráfico, que ahora se lo voy a mostrar, por aquí, a ver, acá, ahora vamos a llegar al gráfico para que puedan ir, digamos, ubicando cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son los niveles o los elementos de análisis? Bueno, imaginen en esta interacción entre burbujas hay diferentes niveles. Un nivel más macro, digamos, ¿sí? Va a ser la sociedad misma. ¿Por qué? Porque una empresa, una organización, está dentro de una sociedad, no está aislada en una isla paradisíaca. Está dentro de una sociedad determinada. Esa sociedad va a ser el macrosistema, el sistema mayor, digamos, que aloja a otros sistemas dentro de sí mismo. Bien, entonces pensemos como primer sistema a la sociedad en la cual vivimos, ¿sí? La ciudad, por ejemplo, en la que ustedes viven, el país, depende también el nivel macro que tomemos para analizar el análisis, ¿sí? Pero tomemos sociedad como de manera genérica. Bien, dentro de la sociedad hay diferentes instituciones, organizaciones. Bien. Entonces, el segundo nivel va a ser el nivel del comportamiento organizacional, ¿sí? O sea, la organización, la empresa, como un sistema dentro de la sociedad. Bien. A su vez, esta organización o estas organizaciones se vinculan con otras organizaciones dentro de lo que llamamos sociedad, dentro de esa sociedad que comparten, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema que, imagínenlo como una mamushka, ¿no? Uno adentro de otro, van adentro intercalando e intercambiando, digamos, relaciones o vínculos. O sea, interactúan entre sí estos elementos. Y el nivel más pequeño, que ya dentro de la sociedad, dentro de la organización de la empresa, es el nivel de comportamiento individual, o sea, qué sucede adentro de la empresa. Bien, o sea, él o los individuos, ¿sí? Como microsistema. Bien,
que es donde nosotros vamos a puntualizar algunas cuestiones de lo que es el comportamiento en la organización. Acá vamos a hablar un poco del comportamiento, de la motivación, del aprendizaje dentro de la organización, que obviamente tiene que ver con las funciones que hoy vamos a ver del área de recursos humanos. Bien. Entonces, eso simplemente para que ustedes puedan ubicar. Acá vemos, ¿ven? El ambiente, que sería la sociedad, estamos siempre hablando del mercado del trabajo, ¿no? Dentro de este ambiente específico hay diferentes organizaciones, ¿sí? A su vez, dentro de la organización hay diferentes departamentos, que ahora vamos a ver, también llamados como áreas funcionales básicas de la empresa o de la organización. Y dentro de esos departamentos o de esos sectores de la organización hay también diferentes secciones, diferentes puestos, diferentes personas. Bien, y por eso utilizamos este enfoque sistémico para poder pensar a la empresa, a la organización. Bien. Bueno, como les decía recién, el contexto donde se desempeña el área de recursos humanos es un contexto de alta complejidad. Bien, porque no solamente se encarga de la parte administrativa, ¿sí? De los papeles, digamos, y documentación, contratos y demás de una organización, sino que el factor humano es un factor de alta complejidad y el Departamento de Recursos Humanos está al tanto de lo mismo, por eso tiene una visión mucho más abarcativa de lo que es la administración de personal. Bien, y otra característica que van a encontrar ahí que es el constante cambio. Es un departamento que está en constante cambio y evolución, ¿sí? Que tiene que ir adaptándose a diferentes contextos. Bien, vamos a ver también el concepto de organización. ¿Qué es una organización? Bueno, es una palabra muy genérica el de organización, porque podemos llamar una organización, por ejemplo, a una iglesia, ¿sí? Una organización también es una escuela, y una organización también es una ONG, ¿sí? Y también una organización es una empresa, ¿bien? Que es una organización con fines de lucro. Una ONG es una organización sin fines de lucro. Bien. Bueno, como ven, el concepto de organización es un concepto bastante genérico, ¿sí? Pero podemos llamar a la empresa también como sinónimo de organización porque es una organización con fines de lucro, ¿sí? Entonces, ¿cómo nacen las organizaciones? Nacen porque las personas tienen la necesidad de poder organizarse de manera conjunta para poder alcanzar determinados objetivos que de manera individual, por ejemplo, no podría. Bien, esa es una manera simple de poder pensar a una organización. La gente se organiza, ¿sí? Para poder alcanzar determinados objetivos. Bien, de diferentes índoles. Uno de ellos es generar una ganancia, como una empresa, es una organización con fines de lucro, justamente uno de sus objetivos es poder alcanzar estas metas económicas. Bien, estas acciones o estos objetivos no se podrían alcanzar de una manera individual o aislada. Por eso nace en las diferentes sociedades diferentes formas de organizaciones. Bien, entonces una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas por dos o más personas, o sea, por un grupo de personas. Bien. Entonces, una organización existe cuando hay personas capaces de comunicarse dentro de la organización, hay personas dispuestas a contribuir en una acción conjunta, ¿sí? Y tienen un objetivo común. Bien. Entonces ahí van a ver un cuadrito también que más o menos refleja lo que acabo de decir, que las organizaciones son personas organizadas, ¿sí? Que realizan una actividad específica, que tienen un comportamiento humano específico, ¿sí? Que tienen una determinada estructura organizacional, porque no todas las organizaciones tienen la misma estructura, la misma forma de comportarse.
Bien, y tienen diferentes procesos organizacionales. ¿Sí? ¿Qué hacen? Bueno, satisfacen necesidades, ¿no? Desarrollan grupos, crean alguna acción organizada, motivan. Eh, una empresa nace, crece, se transforma, se divide, desaparece. Bueno, tiene diferentes ciclos vitales como cualquier organismo, ¿no? También pueden ser empresas u organizaciones que producen algún tipo de producto o servicio o contribuyen a un bien de la sociedad, como las ONG, ¿no? Bueno, ahí van a encontrar diferentes posibilidades o tipos de organizaciones. Bien, pero lo importante es que sepan que es una organización y que hay diferentes tipos de organizaciones con y sin fines de lucro. Bien. ¿Quiénes integran a las organizaciones? Bueno, ahí también van a encontrar en el material un cuadrito donde vemos que hay socios. Entre los socios ya ponemos a los empleados, al personal, ¿no? Hablamos de personal, de las personas, el factor humano como socios de la organización. ¿Por qué? Porque hacen una contribución con su trabajo, su esfuerzo, su desempeño, sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias. ¿Cuáles son los incentivos? Bueno, ahí van a ver que las personas generalmente están motivadas por el salario, pero también por otros beneficios, premios, reconocimientos, oportunidades de desarrollarse, ¿no? De crecer dentro de la empresa. Luego tenemos a los inversionistas o propietarios de las empresas. Bien. Tenemos a los proveedores, que van a ser los clientes externos. Y después tenemos a los clientes externos también, que son quienes consumen esas prestaciones, ya sean servicios o productos que presta la empresa. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos a la primer clase, ¿sí? Donde trabajamos meramente lo que es una introducción histórica, digamos, al concepto de recursos humanos, para que ustedes, bueno, que están estudiando recursos humanos, sepan de qué hablamos cuando hablamos de recursos humanos. Hicimos un pequeño recorrido desde su origen, ¿sí? En las relaciones industriales, allá en la primera revolución industrial, hasta la actualidad, ya abordando también el concepto de capital humano. Bien, también vimos el concepto de organización o de organizaciones, el enfoque sistémico, y también en la clase 2, en la próxima clase, vamos a seguir terminando este módulo número 1 con la estructura de las organizaciones. ¿Sí? Ya nos vamos a centrar no en todos los tipos de organizaciones que mencionamos recién, sino en la empresa, en cómo es el organigrama de la empresa, cómo se ubican los diferentes departamentos o diferentes sectores dentro de una empresa, y especialmente vamos a focalizar en cómo se estructura el departamento de recursos humanos dentro de la organización. Bien, bueno, espero que les haya gustado la clase. No se olviden de dejar el comentario con su asistencia, nombre, apellido y algún comentario sobre la clase o alguna pregunta que tengan sobre los conceptos que trabajamos el día de hoy. Bien, bueno, nos vemos en el próximo video con la finalización del módulo número 1.